Hola, buenos días, jóvenes, señoritas. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase de nuestra escuela bíblica dominical. Y en este día vamos a ver el costo que significa ser creyentes en Cristo, ser cristianos en Cristo en la actualidad, y cómo Jesús nos mostró que el ser testigos de Él iba a costar un sacrificio por parte de nosotros, y a la misma vez Él nos da las pautas para saber cómo enfrentar esos momentos difíciles que cada cristiano en diferente lugar enfrenta. Vamos a comenzar con una oración y me va a permitir hacerla. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por tus cuidados en esta semana. Gracias porque podemos escuchar libremente tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por cada uno de estos jóvenes, estas señoritas, Señor, y cada persona, Señor, que está viendo, Señor, este video, Padre. Te pedimos porque tu palabra, Señor, sea clara, Señor, y que podamos practicarla en nuestras vidas cotidianas, Señor, y también orar por aquellos cristianos, Señor, en donde los países no permiten, Señor, tu evangelio, Padre, por la iglesia perseguida, Señor, que tú abras puertas, Señor, y les sigas guardando, Señor, como hasta ahorita. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a comenzar viendo un video y quiero que antes de verlo tengamos al lado nuestras Biblias, un cuadernito donde apuntar, porque vamos a estar contestando unas preguntas. En este video dura 5 minutos. Les pido que tengan atención en la situación que pasa, porque al final del tema lo vamos a retomar para la aplicación que vamos a tener de esta clase. Entonces, pongamos atención. We were praying for revival, believing God would do a big work in Syria. Then the war came. Now the terrorists are attacking Christian homes, churches, and even our children. Their goal is to empty Syria of its Christians. We hate the spirit of Islam that is destroying our country, but we love our Muslim neighbors. They come to us and say, in the name of our God, terrorists rape and kill. Where is God? We tell them about Jesus, and many are coming to know him. Still others say, we are like living in hell. One day, while I was praying, I asked God what he would have me do to be his witness. But he only asked me, will you give me your life? As I prayed, I understood he wanted all of me. And I said yes. If the time came, I was willing to die for Jesus. The next day, while I was praying, I asked God again what he would have me do. This time he asked me, are you willing to give me your husband's life? It is not easy to be ready to die. My husband and I prayed about this together. We said yes to God. The third day was the most difficult. On this day, God asked me if I was willing to give up my children's lives. The terrorists know who we are and that we share Jesus with Muslims. It is not safe for our family. My husband and I prayed and fasted, and together we agreed. God gave us our precious children. He has the freedom to take them back. When we agreed to put our children on the altar, I knew I had to tell them the truth.
I told them that it was possible that men with swords may come through our door, men who didn't know Jesus. They may say bad things to us and try to force us to convert to Islam. But no matter what they say, we should not answer them. We should only tell them that Jesus loves them and that we forgive them. I told them that we might see some blood and have some pain, but it would only be for a little while. That we should just close our eyes, and when we open them, we will be with Jesus. Am I a good mother to have to tell my children such things? I also told them that as long as God wants us to be safe, we will be safe, that He is in control. Even during the bloodshed, during the killing, He is carrying our future. This is what it means to be a Christian in Syria. Bueno, aquí vemos en este video qué es lo que significa ser cristiano en la región de Siria. Vemos que aquí la misionera, los misioneros que estaban, pues enfrentaban el conflicto de guerra y aparte el terrorismo que hay en esos países y que es prohibido el evangelio. Y pues sabían que el costo de seguir a Jesús era sus vidas. Y aquí vemos cómo esta hermana ora y pues Dios les pide eso, que entregue su vida. ¿Darías tu vida por mí? La de tu esposo, la de tus hijos. Y pues aquí vemos la fidelidad que tienen estos hermanos al estar compartiendo el evangelio en estos países. Y Jesús, el tema de hoy es un alto costo. Y nos habla y nos advierte que el ambiente donde nosotros vamos a estar es un ambiente hostil, es un ambiente difícil. El seguir a Jesús tiene un costo, tiene un sacrificio y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a irnos al capítulo número 10. Y vamos a leer los versículos del 16 al 20. De preferencia si tienen su Biblia al lado o aquí en pantalla pongo el texto, es la versión Reina Valera 1960 y la palabra de Dios dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora en nuestro cuadernito vamos a apuntar unas preguntas relacionadas con este pasaje, que le vamos a realizar este pasaje. Y van a ir apareciendo aquí en pantalla. La primera pregunta dice: ¿con qué compara Jesús a sus discípulos? Y según el texto que acabamos de leer, ustedes escriban ahí con qué compara Jesús a sus discípulos. Y lo vemos en el versículo 16. Dice: He aquí yo os envío como, lo subrayé, como ovejas. Nos compara como ovejas.
Esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda, y a sus enemigos, vamos a leer otra vez el versículo número 16, dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, a los enemigos del evangelio, a los enemigos de Jesús. Aquí la Biblia hace referencia como lobos, también puede hacerse referencia a falsos profetas, y la respuesta es lobos. La tercera pregunta, ¿qué quiso decir el Señor con esto? Está relacionado con que Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, incluso en nuestro país, en nuestra ciudad, y advirtió, dice aquí al momento de decirnos que yo hace aquí os envío como ovejas en medio de lobos, que íbamos a enfrentar un ambiente hostil, un ambiente donde el ser cristiano no iba a implicar que todo iba a ser color de rosa, sino que vamos a enfrentar este sacrificio, vamos a enfrentar muchas cosas por causa del evangelio y por causa del nombre de Jesús, que en este caso vemos que es persecución. Entonces, ¿qué quiso decir con esto? Que van a venir persecución. En el versículo 17 y 18 nos dice, guardaos de los hombres porque os entregarán. ¿A quiénes? A los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. O sea, vamos a ser entregados por los hombres a causa del nombre de Cristo. Y el número 18 dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, aquí Jesús está preparando a sus discípulos de lo que viene después de que Él es crucificado, de que Él es resucitado, cuando se forma la iglesia. Iba a venir persecución. Eso quiere decir que eso quiso decir con este pasaje. Dice, ¿cuáles son las virtudes que Jesús recomendó a sus discípulos? Y lo vemos en el versículo número 16, subrayado con amarillo, que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes, ¿a qué se refiere? Muchas veces asociamos la serpiente a cosas malas, incluso hasta a Satanás, ¿verdad? Pero aquí nos hace referencia a que las serpientes son pacientes, son sabias al momento de capturar sus presas. Ellas se camuflajean en terreno extraño y esperan el momento preciso para atacar a su presa y accionar. Entonces nosotros aquí debemos ser prudentes como ellas, debemos actuar cautelosamente donde Dios nos ha puesto. Muchas veces no podemos hablar así el evangelio, pero hay momentos, hay situaciones que Dios nos pone para poder predicar a las personas de Cristo. Entonces debemos aprovechar esas oportunidades de ser prudentes para hablar de Cristo. Dice, y sencillos como palomas. ¿A qué nos referimos con eso? A que no debemos ser orgullosos, sino practicar lo que es la humildad. Recuerden que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, nunca es para nuestra vanagloria. Entonces debemos ser humildes y debemos examinarnos por qué estamos haciendo esto, ¿es para nosotros o es para Dios? Y recordemos que todo lo que hagamos es para Dios. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿De quién deberían guardarse los discípulos? De los hombres, ¿verdad? Aquí nos habla acerca de nuestros semejantes, que ellos son los que nos van a entregar a las autoridades, y pues todo por la causa de Cristo. Dice que les espera que nos entreguen, espera que seremos llevados a causa de Cristo. Y al testificar, ¿verdad?, a ser llevados por su causa, vamos a hacer testimonio a los gentiles y a ellos mismos de nuestra fe. Entonces, cuando nos encontremos en circunstancias hostiles, en circunstancias difíciles, por el nombre de Cristo, recordemos que Dios tiene control de todo, que lo que va a pasar o lo que va a suceder con nuestra vida y con nosotros va a ser de testimonio a ellos y a los gentiles. Y nos vamos a la siguiente pregunta. Dice, según el versículo 18, ¿cuáles serían los resultados de las persecuciones? Y aquí lo vemos. Como les decía, dice, para testimonio a ellos y a los gentiles. El que nosotros suframos persecución y seamos llevados a la sinagoga, delante de los gobernadores, o que nuestra fe simplemente sea prohibida. Aquí en México, en algunos lados, como son las etnias, está prohibido el evangelio.
pero en otros lugares como nuestra ciudad Juárez, El Paso, pues gracias a Dios tenemos libertad de culto, pero va a llevar un día en el que esta libertad se vaya a terminar y vaya a empezar persecución. Entonces debemos estar preparados para este tiempo. Y siempre los resultados van a ser dar testimonio, no perder de vista nuestra identidad, a quiénes somos, a quién le pertenecemos. Y la última pregunta, ¿qué promesa dio el Señor a sus discípulos cuando lleguen estos momentos de persecución, de aflicción, en donde estemos? Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por nosotros. Dios está con nosotros en esos momentos de aflicción, en esos momentos de persecución, va a estar con nosotros y Él es el que nos va a dar las palabras idóneas para testificar, para hablar de Cristo. Y eso es lo que el Señor promete a sus discípulos. Vamos a ver otros pasajes. Ahí mismo Mateo, vamos a leer los versículos 24 y 25, ahí lo tenemos en pantalla, si gustan leerlos de su Biblia. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Marcos 10, 43 y 44 nos dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y vamos a hacerle dos preguntas a estos pasajes. La primera de ellas, ¿qué aclara Jesús a sus discípulos? Primero, en el 24-25, dice que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, que debemos adoptar esa actitud de ser servidores. Igual en Marcos 10 dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces debemos ser servidores de los demás. Esta es una de las demandas que el Señor Jesús hace a sus discípulos, debemos servir a los demás. Y pues si a él mismo lo llamaron Beelzebú, pues qué más esperamos nosotros, ¿verdad? Esperemos, pues nos van a decir muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros debemos ser fieles, debemos ser fieles a Jesús, fieles a Cristo. Y pues una forma de ser fieles es a través de nuestro servicio a Él y a todos los que nos rodean. La segunda pregunta es, ¿qué crees que les respondió Jesús? Bueno, en el Marcos 10 está habiendo una disputa entre quién va a ser el mayor entre los discípulos. Y aquí nos dice el 44, el que de vosotros quiera ser el primero será servidor de todos. Entonces hay que servir a los demás, no importando dónde estemos, en el lugar donde nos encontremos, pues siempre servir a los demás. Y nos pasamos al último punto, dice, cuidado con el costo de seguir a Jesús. Y ahora nos vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 14, y vamos a leer 4 versículos, están salteados, primero 25 y 26, y la palabra de Dios dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, a mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, en este pasaje, Jesús nos muestra un verbo aquí encontramos en azul que significa aborrecernos. En este pasaje no se utiliza como odio, sino a tener un amor más que Cristo. Si nosotros amamos más a nuestros padres, más a nuestra madre, más a nuestro esposo, esposa, hijos, hermanos, hermanas, incluso si nos amamos más a nosotros mismos que a Dios, esto no podemos ser sus discípulos. Él debe ser el primer lugar en todo lo que hacemos. Entonces, aquí nos hace una evaluación, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en primer lugar? ¿Qué es lo que nosotros amamos más que está antes que Él? Si nosotros tenemos en primer lugar amar a Dios y después lo demás, estamos bien. Pero si algunas de estas cosas están primero que Dios, pues debemos evaluarnos, ¿verdad? Y ver que aquí nos dice, no puede ser mi discípulo. Entonces, evaluar qué
qué prioridades tenemos, si amamos a Dios más que a otras cosas, a nuestra familia. Aquí es el costo, ¿verdad? El 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y la cruz, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? La cruz significa sacrificio, significa muerte. Aquí otra vez Jesús nos habla acerca de las persecuciones que iban a venir, ¿verdad? Que tomemos su cruz, Él dio todo por nosotros y nosotros damos por amor todo lo que tenemos, por su gracia, por su sacrificio que Él hizo con nosotros. Entonces debemos tener en cuenta que muchas veces vamos a sufrir esta persecución. Gracias a Dios ahorita, como les decía, somos libres de culto, tenemos libertades, ahorita restringidas por el COVID, pero estamos libres. Hay otros países como Siria, Medio Oriente, donde ser cristiano cuesta la vida. Y pues oremos por esas iglesias perseguidas, que Dios abra puertas, que Dios los cubra con su gracia y su protección, y que el evangelio se pueda seguir esparciendo. Cuando hay persecución, vemos en el libro de los Hechos, la iglesia creció. En el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mis discípulos. Aquí nos habla acerca de nuestras posesiones, todo lo que Dios nos ha dado a nuestra mano, nuestra familia, nuestros estudios, lo que nosotros sabemos hacer, todo debemos ponerlo en las manos de Dios para servirle a Él. Si no renunciamos a eso, o si, como decíamos anteriormente, si todo lo que hacemos no lo hacemos para Dios, de nada sirve. Nos vamos a la siguiente slide. Esta es la última slide y aquí les hago una pregunta. ¿Qué costo es ser cristiano en Ciudad Juárez y El Paso? Al principio veíamos un video de esta hermana que era misionera en la región de Siria, en el país de Siria, y el costo de seguir a Cristo era perder la vida, y no solamente la de ella, sino la de su esposo y la de sus hijos. Entonces, aquí, contexto de Ciudad Juárez, El Paso, ¿cuál es el costo de ser cristiano? Tal vez gracias a Dios no enfrentamos persecución, pero en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro ambiente familiar, esa es nuestra batalla diaria. Entonces no debemos dejarnos influenciar por esos ambientes. ¿Y cómo podemos estar firmes en Cristo en estas situaciones adversas? Pues siguiendo el ejemplo que nos puso en Marcos 10:16, dice ser astutos como serpientes, y sencillos como palomas. Y aquí les puse una imagen, y debemos tener en cuenta 4 puntos importantes en nuestra mente cuando estemos enfrentando situaciones difíciles, situaciones en las que nuestro testimonio se ve comprometido. Primero, nuestra misión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existimos aquí? Y nuestra misión es que otros conozcan de Jesús. Si nosotros lo que vamos a hacer, lo que estamos pensando, no va para cumplir esa misión, no va por ahí. Es un costo que tenemos que pagar. Muchas veces está en las conversaciones, muchas veces en la forma en la que actuamos. Tenemos que ver siempre esa misión, ese enfoque. El segundo es nuestra identidad. Y recuerden, nuestra identidad está en Cristo. Si nuestra identidad está en otra cosa fuera que no sea Cristo, pues debemos reconsiderar, ver si realmente somos salvos. Entonces, nuestra identidad debe ser Cristo. Y lo encontramos en Mateo 5, del 14 al 16, donde nos dice que, espérame tantito, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Entonces, nosotros somos esa luz que Dios ha puesto en diferentes lugares. Cada uno de nosotros estamos en diferentes lugares ahorita en estos momentos. Entonces, Dios nos puso ahí para ser luz donde estemos. Entonces, nuestra identidad debe ser Cristo. Si nuestra identidad se ve comprometida, ahí tenemos que pagar ese precio, que no se vea comprometida, que independientemente yo soy cristiana y yo no voy a actuar de esta forma. Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Y ahí estamos dando cuenta de nuestra identidad. En tercero, estamos en medio de lobos. Recordemos siempre que estamos en medio de lobos. Siempre va a haber personas que estén en contra del evangelio, que estén en contra de los valores bíblicos, y debemos nosotros defender esos principios bíblicos. Está siendo ahorita muy atacado lo que es el matrimonio, lo que es la vida, y muchas otras cosas. Entonces, nosotros, donde Dios nos haya puesto, debemos dar testimonio, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo en el aborto, yo no estoy de acuerdo en los matrimonios homosexuales, porque Dios estableció hombre y mujer. Incluso el valor del matrimonio ya se está perdiendo. Entonces debemos tener en cuenta que estamos en un ambiente hostil, en un ambiente donde tenemos que marcar esa diferencia. El comportamiento es la clave. La forma en la que nosotros vamos a actuar, la forma en la que nosotros vamos a reaccionar es la clave para dar ese testimonio. Y muchas veces vamos a pagar el precio de que no, pues sabes que hasta aquí no me interesa saber de Cristo, hasta aquí llegamos y adiós, ¿verdad? Muchas veces van a decir, no, pues es que tú estás bien metida en eso y a mí no me interesa ahorita. Pero pues vale la pena ese costo, ¿verdad? Y sobre todo ser fieles con nuestro comportamiento. ¿Y cómo debe ser nuestro comportamiento? Pues como ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Debemos estar siempre alerta de que el ambiente donde estemos no nos vaya a como a captar y nos vaya envolviendo y no demos testimonio de Dios. Entonces debemos estar siempre velando, como dice la palabra de Dios, y estar en una buena relación con Dios. Entonces esta es la clase de el día de hoy. Y pues yo me quedo con este versículo. He aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, cada vez que nosotros enfrentemos una situación difícil en donde Dios nos haya puesto, recordemos estos puntos, recordemos cuál es nuestra misión aquí, recordemos nuestra identidad en Cristo, recordemos que estamos en medio de lobos y que nuestro comportamiento es la clave. Y pues si Dios permite que estemos en persecución, también que podamos ser fieles a Él. Y pues por último, chicos, pues vamos a orar y pues gracias a Dios por su palabra y que podamos ponerla en práctica. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por esta clase, Señor, que tú nos muestras que estamos en medio de lobos, Señor, y que vamos a ser entregados, Señor, a gobernantes, a los concilios, Padre, pero tú prometes que vas a estar con nosotros, Señor. Y te pedimos porque nos ayudes a permanecer fieles, Señor, que nos ayudes a ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas, Señor, para poder dar testimonio donde tú nos has puesto, donde tú quieres que seamos luz en nuestra familia, en nuestro trabajo, Señor. Danos gracia, Padre, y que más personas puedan conocerte, Señor. Bendice a cada uno de estos jóvenes, de estas señoritas, Señor, y a cada una persona que ve este video, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Que tengan un bonito inicio de semana. Y cualquier duda, cualquier aclaración, pues ya conocen mi número. Dios les bendiga.